comenzar con lo más divertido, que es evaluar el estado de hidratación de una persona. Divertido e importante. Ya que estamos viendo el medio interno, electrolitos constantes, estamos viendo pH también, pero gran parte de saber manejar medio interno es saber manejar el agua, ¿no? Entonces vamos a ver así. Voy preguntando y me van ayudando a construir nuestra tabla, ¿vale? Nosotros necesitamos, para empezar, saber qué parámetros tomar en cuenta para que yo pueda decidir si una persona está hidratada, bien hidratada o no lo está, ¿no? Entonces, comenzamos así, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros o qué criterios ustedes tomarían en cuenta para saber si una persona está hidratada? Sodio. Que no sea laboratorio, que sea así digamos de físico. Labios secos. Labios secos, ¿qué más? Cuando uno hace así. Ah, ya tenemos dos. Ya. Ok, bien colocado. ¿Qué se llama eso? Labios secos, ¿qué más da más? Lengua pálida. ¿La? Lengua pálida, dale. Todo esto, me están diciendo, lo podemos reunir así en piel y mucosa, ¿no? Cuando yo examino, cuando yo hago una ectoscopía, ¿no? Cuando examino, digamos, la persona, yo ya voy evaluando el color de la piel, ¿no? La apariencia, puedo incluso si consigo tocar, palpar, consigo sentir, por ejemplo, si hay sequedad, ¿no? En la piel, si se siente acartonada, cosas así. A veces la piel va a estar brillante, va a estar tensa, ¿no? Todos estos estados son importantes y junto con la piel vienen las mucosas, ¿no? Las mucosas, por ejemplo, ahí entraría la lengua, entrarían los labios, entraría, a veces se ven, por ejemplo, las pálpebras, ¿no? Todo lo que sea mucosa entra en esta primera parte de piel y mucosas. ¿Y cuál sería lo esperado? Que las pieles y mucosas estén húmedas, ¿no estén secas por lo menos. Y esto de la piel, del pliegue, me gusta mucho, que es el signo del pliegue, ¿no? Entonces se conoce como el signo del pliegue, a esto de hacer como un pequeño pellizconcito, estirar la piel un poquito y luego soltarla, ¿no? Entonces si el estado de hidratación es normal, el agua lo que va a hacer es provocar como una turgencia en los tejidos, es decir, va a empujar al tejido. Entonces va a empujar al colágeno, a la elastina, y si está todo bien, esto debería volver automáticamente, ¿no? Cuando hay cierto nivel de deshidratación, entonces hay una demora, hay un enlentecimiento en que los tejidos puedan volver a la normalidad. Eso se llama signo del pliegue, y le voy a poner un asterisco, solamente porque este signo del pliegue es tardío, o sea, aparece cuando una persona realmente está deshidratada. Eso es porque Claro, puedes hacerlo, generalmente depende, ¿no? Del lugar. De los niños, por ejemplo, se agarra esta partecita del tórax, y el adulto puede hacer ahí, ¿no? Digamos, hace un pellizconcito, lo estiras y lo sueltas. Y ves el tiempo que demora en que vuelva a la normalidad. Realmente es automático, ¿vale? ¿Y cuando está deshidratado? Cuando está hidratado, esto va a ser muy lento. Si tienen abuelito en la casa, por ejemplo, yo digo si los abuelitos, porque las personas mayores, ancianos, por ejemplo, por el envejecimiento normal del ser humano, hay una deshidratación fisiológica. Si hay abuelito en la casa o alguna persona mayor que ustedes conozcan, díganle así, ¿no? Abuelito, venga, vamos a hacer un experimento, toca aprender la clase de los pellizcos, ¿no? Y luego le cuentan. Y van a ver que esto se va a volver, pero muy lentamente. Y eso influye en el colágeno. Por lo menos en el estado de hidratación no debería, ¿no? O sea, por ejemplo, el colágeno podría afectar en qué sentido, que si una persona, por ejemplo, tiene alteraciones del colágeno, la piel la vas a poder estirar, pero hasta allá, ¿no? O sea, por ejemplo, no es un síndrome de Marfan, cosas así, ¿no? Pero digamos, la elasticidad, el volver a la normal, es el agua. Con la edad, el colágeno con la edad. Ya, o sea, con la edad vas perdiendo colágeno, no, pero igual depende del agua, o sea, es más del agua. O sea, digamos, si te sale un pliegue, sospecharías primero de hidratación y luego que sea una cosa. Después le recetas colágeno, alguna cosa así. El signo del pliegue, pero es importante que saber que el signo del pliegue es cuando ya la deshidratación está establecida, es tardío. Entonces, un asterisco. Pues, ¿qué más podemos ver? Piel, mucosas, pliegue, otras cosas. ¿Qué con los ojos? Ojos secos. Ya. Ojos, ¿qué era? Ojos secos, ¿no? ¿Qué más? Ausencia del aire. Pasa que ojos secos, igual es mucosa, ¿no? Porque está Validez, pero no,
Hundimiento. O alguien lo dice hundimiento. Hundimiento de los ojos. Y de la fontanela. Exactamente. O de la fontanela, otra. La fontanela, voy a poner aparte. Aquí a te explico. Fontanela. Ya. Pasa que es así. El mismo principio. El agua produce, ¿se acuerdan de esa presión hidrostática? ¿No? Esa es literal presión por el agua, ¿no? Entonces el agua empuja hacia afuera. Y cuando yo me deshidrato, esta agua deja de hacer esta presión en los tejidos. Entonces, a ver, si nosotros tenemos la bóveda, la órbita, ¿no? La órbita, están los ojos ahí, y hay un tejido ahí, ¿no? Hay un tejido. Si yo deshidrato ese tejido, el ojo se va para adentro, se hunde. Entonces aquí lo que yo voy a ver en el ojo como parámetro es el hundimiento que existe en el ojo. Hay una distancia. El ojo más o menos tiene que tener casi la altura, o sea, tiene que seguir esta línea, o sea, tiene que estar a la altura del párpado, de las cejas, de esta línea de la parte frontal y demás, ¿no? Tiene que tener esta línea. Entonces cuando yo lo veo de perfil y yo veo que el ojo se va a hundir, ¿no? Se va a hundir. Antiguamente, bueno, yo digo antiguamente, pues se sigue haciendo, pero lo más normal antes era que uno bautiza esta cosa con cruces, ¿no? Y uno decía así, hundimiento, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces hasta que le ponía la cruz final, ¿no? Esto significaba como intensidad del hundimiento, ¿no? Incluso en los hospitales van a seguir viendo estas cosas y seguir hablando, ¿no? Ojos, hundimiento, 3, 4 cruces y demás, pero no está tan bueno porque esto de poner cruces es muy subjetivo, ¿no? Porque para mí me puede parecer un hundimiento, digamos, moderado, al otro colega que está hundido, está hundidísimo, está hundidazo y así va la cosa, ¿no? Entonces es muy subjetivo. Lo que se habla hoy en día es que tiene o no tiene. O sea, tiene hundimiento de ojos, listo, eso es un signo digamos, de deshidratación. Bueno, hundimiento es así como el Winnie Pooh chuto, ¿no? Pero le podemos poner ropita. ¿Cómo diríamos en forma un poco más elegante hundimiento de ojos? Hay así como un término lindo. Aquí le metemos. Van a decir así. Oftalmos, ¿no? Que es el globo ocular, y etno para adentro, ¿no? Entonces el globo ocular para adentro, enoftalmos. Entonces, ¿tiene enoftalmos o no tiene enoftalmos? ¿No? Presente o ausente, ¿no? ¿Ok? Entonces, hundimiento, y fontanela otra cosa, ¿no? Fontanela se ve más en los bebecitos, y lo que pasa es que vieron que los huesitos del cráneo están unidos por estas suturas, y es una articulación muy fuerte, pero termina de cerrarse luego del nacimiento, ¿no? Entonces deja unos espacios que son conocidos como fontanelas incluso luego de nacer, y que se van cerrando con el tiempo, hasta pueden demorar entre 15 y 18 meses, ¿no? Y esos espacios, que básicamente es tejido fibroso, normalmente tiene como una especie de presión también, que es dado por el estado de hidratación. Cuando el bebecito se deshidrata, esas fontanelas se unen. Van a tocar la cabecita del bebé y esa fontanela va a estar hundida. Y lo mismo pasa cuando está con aumento de la presión intracraniana, por ejemplo, que va a estar abombada. Pero en este caso vamos a tener las fontanelas hundidas en los bebés. ¿Okay? Entonces, ojos, fontanelas, pliegues, cosas, ¿qué más? ¿Qué más podemos usar para ver si estamos deshidratados? No, por allá. Allá. No sé si depende del grado de hidratación, pero retención de líquido. Ya, eso lo voy a poner aparte porque no es como un parámetro para evaluar la hidratación, pero sí puede aparecer lo que demos. El edema. Aquí hablamos de un montón de cosas, ¿no? Retención de líquido, hinchazón, el color de la orina. Oye, sí, me gusta. Esto sí lo voy a poner. Ahorita lo vuelvo con la orina, ¿vale? Entonces, edema. ¿Por qué ocurre el edema, profesor? Básicamente es así, ¿no? El edema es la extravasación del líquido hacia el tejido extracelular, específicamente del intersticio, ¿no? Haciendo que este espacio, que antes era virtual, que era el espacio entre las células, ahora sí crezca el espacio y se acumule el líquido, ¿no? Ese es el edema. ¿Y por qué puede ocurrir el edema? Bueno, ahí tenemos que recordar las dos fuerzas de Starling, ¿no? Suena así en medio de guerra rusa, ¿no? Pero
fuerzas de Starling eran dos, ¿no? Hay fuerzas que hacen que el líquido vaya para adentro o permanezca adentro y fuerzas que hacen que el líquido escape. Las fuerzas que hacen que el líquido vaya para adentro son la presión coroidosmótica principalmente, ¿no? La presión coroidosmótica, esa que obedece al principio de Gibbs-Donald y que se da por las proteínas. Entonces, una persona que esté, por ejemplo, desnutrida, que esté malita del hígado o que orine proteínas porque su riñón está mal, pierde proteínas y la proteína no retiene líquido, o sea, baja la presión coroidosmótica y el líquido escapa. Entonces, parte de la explicación de los edemas podría ser, por ejemplo, por una disminución de la presión coroidosmótica. Otra posibilidad es que sea el aumento de la hidrostática, que hace que el líquido escape. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener varias situaciones, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer que se te hinchen los pies, por ejemplo? Digamos, una embarazada, por decir algo, ¿no? Tengo una embarazada, tengo algo aquí, ¿no? ¿Ven? Que hace presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal genera presión también contra las cavas, ¿no? Entonces hay un sistema cava inferior que tiene que retornar al corazón con la circulación, pero que esta presión intraabdominal no la deja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese líquido que no puede volver a la circulación va a comenzar a acumularse y va a aumentar la presión hidrostática, venosa, linfática, digamos, que al fin del día va a comenzar a escapar hacia el tejido, generando los edemas de los pies que tiene la mujer embarazada, por ejemplo. Si yo me quedo por mucho tiempo así de pie, pero sin moverme, lo mismo, lo más común es que se hinchen los pies. ¿Por qué? Porque no estoy generando contracción muscular, no estoy haciendo que este líquido retorne a la circulación. Entonces hay un líquido que escapa a la circulación venosa y que si no se consigue absorber con la parte linfática se va acumulando como edema, ¿no? Entonces el edema es eso, ¿vale? Pero el edema, no importa si la persona puede estar así de edematizada, igual se puede deshidratar. O sea, no quiere decir que porque yo tengo líquido afuera, tengo que tener líquido adentro. O sea, una persona que está hinchada igual puede estar deshidratada y a veces eso no es tan fácil de ver, digamos, ¿no? Pero el edema es una cosa que sí la tenemos que ver. Ahora me vuelvo a la orina. ¿Qué pasa con la orina? Ahí, por ejemplo, Rómulo me decía, ¿no? El color, ¿no? El color. ¿Cómo debería estar la orina si estoy deshidratado? ¿Qué color? Muy amarilla. Y eso tiene que ver que como yo estoy deshidratado, se activa, ¿no? Un sistema que va a tratar de secuestrar el agua que tenía que irse a la orina, la va a secuestrar y la orina, por lo tanto, me va a salir sumamente concentrada, ¿no? Entonces aparece más amarillita. Eso es verdad. Hasta el punto en donde la orina desaparece en absoluto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, incluso yo podría decir así, mira, hacerlo en forma de pregunta. ¿Orina? ¿No? O sea, como que al paciente le tengo que decir se orina. Porque si está deshidratado, va a comenzar a pasar de una orina normal a estar más concentrada, más amarilla y a no orinar en absoluto, ¿no? O sea, no va a orinar. Y eso va a ser porque el cuerpo va a tratar de retener tanta agua que ya no va a salir ni orina. Nosotros tenemos que orinar en 24 horas para que imaginemos lo importante que es orinar, ¿ok? Nosotros tenemos que orinar al día una cantidad más o menos de 600 ml. De 600 ml para garantizar de que todos mis solutos, mis desechos metabólicos puedan diluirse en estos 600 ml. ¿Vale? Cuando yo tengo una orina menos de 500 ml, esto es en 24 horas, en un día, ¿sí? Menos de 500 ml, yo entro en un estado en donde no estoy consiguiendo orinar ni lo mínimo, y a eso nosotros le llamamos oliguria. O sea, estoy orinando poco, oliguria. Y es un signo ya de una insuficiencia renal temprana, ¿no? O sea, una insuficiencia renal aguda, oliguria. ¿Y el caso contrario? Cuando orinas mucho. No pasa nada. Ahí tienes, por ejemplo, puedes llamarlo poliacuria o poliuria. Aquí tenemos poliuria si la cantidad de orina ha aumentado, o poliacuria si las veces que orina ha aumentado. Y son dos cosas que pueden ocurrir, digamos, pero obviamente tienen su significado. Claro, por otras causas, ¿no? Está tomando mucho líquido o hay una irritación en la parte urinaria, alguna cosa así te puede hacer orinar varias veces. Pero aquí, digamos, viendo hidratación, tenemos que saber si orina, ¿no? Entonces ahí ustedes preguntan, ¿orina? Sí, más o menos. En casos hospitalarios sí se puede colocar una sonda, ¿no? Sí, Romo. Paciente,
están en coma y no orinan ya tanto medicamento, no orinan, se hinchan y ahí ya les tiene que hacer Sí. Ahí hay una situación que podemos, eso es lo que iba comentando, que podemos nosotros medir si está orinando lo necesario o no. Ahí le meten sonda, digamos, hay una sondita que sí se puede colocar vía uretral y ni siquiera claro, ahí le metes la orina, pero no para hacer orinar, sino para cuantificar la orina, ¿no? Entonces ahí vos vas midiendo por hora cuántos ml de orina va produciendo y se va colectando en un saquito, ¿no? Entonces ahí el saquito aparece así como 100 ml, 200, 300, en fin, y eso vas midiendo por hora, ¿ves? Y un adulto normal debería orinar más o menos unos 0.5 ml de orina por kilogramo de peso por hora. O sea, por decir cualquier cosa, digamos, yo tengo un paciente de 70 kilogramos y yo recolecto en una hora, bueno, vamos a ponerlo más divertido, en 2 horas, recolecto, qué sé, 100 ml, por decir, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar estos 100 ml de orina, los voy a dividir entre su peso y los voy a volver a dividir entre el número de horas que me tomó recolectar esta cantidad. Entonces 100 ml entre 70 y dividido 2, ¿cuánto da? Se trampa mi celular. Espérate, ya voy. Ay, son 100 dividido 70 dividido 2. Me sale 0,71. ¿No ves? 0,71 está por arriba de 0,5. Significa que esta orina es normal. Entonces, pacientes que estén por debajo de 0.5 ml, ahí me preocupo, ahí no está orinando nada. Y en casos de terapia ahí sería, claro, hay que ver la gravedad del asunto, ¿no? En fin, un montón de cosas que puede pasar, pero al final de la vida, digamos, de la historia de cualquier enfermedad, siempre hay un colapso circulatorio, ¿no ves? Ese colapso circulatorio se acompaña de una insuficiencia renal, y si el riñón no consigue producir orina y no consigue eliminar los metabolitos del cuerpo, entro en estado de acidosis metabólica, que acidosis metabólica me va a mandar al coma y el coma me va a mandar a otra vida. Si el paciente pesara más, entonces tendría que orinar una mayor cantidad de 100 ml. Sí, o sea, en realidad esta relación se mantiene, ¿no? Porque digamos, pasa que si pesa más, por esa relación de kilogramos de tejido, va a orinar, o sea, debería orinar. O sea, no es el que pese. A ver. 0,51 si pesa. Con 84 ml. Con 84. Dale. O sea, pero vas a hacer más orina, ¿no? Pasa que si pesas más, vas a tener más células, las células van a producir más líquido y el líquido, o sea, la proporción no tiene que cambiar. O sea, da la impresión de que un paciente, por ejemplo, que tenga 100 kilos, ¿no? vaya a orinar más, pero en realidad lo que va a pasar es que vas a producir más líquido y esa relación va a ser la misma. Sí, porque si pesas 100 kilos daría 0.5. Ok, más o menos así, ¿no? Entonces, orina es un parámetro muy importante, esencial para estimar la hidratación. Incluso si una persona te dice que no estoy orinando, hay que preocuparse porque tiene muy poca hora de vida sin orinar. Bueno, ok, ¿qué más? Piel mucosa, pliegue, ojos, fontanela de orina, ¿qué más? Oye, hay cosas que no me están diciendo. Lo del labio lo dijeron. No, ya está. Mucosa, piel, labio. Temperatura. ¿Ah? Temperatura, amigo. ¿Qué con la temperatura? ¿Por qué la temperatura sería importante? No, está bien, pues, la temperatura es un parámetro. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a construir la cosa, ¿no? Vamos a empezar con la sangre. O sea, la sangre que circula, ¿no ves? Tiene 90% o más de agua, ¿no ves? En el plasma. El plasma es agua. ¿Y el agua por qué es importante en el plasma? Es importante porque uno de los principios del agua es que consigue regular la temperatura. Es muy difícil cambiar la temperatura del agua. Entonces, como es tan difícil cambiar la temperatura del agua, le sirve al cuerpo como un buffer térmico, como un regulador térmico. Cuando yo me deshidrato o cuando yo pierdo sangre, ese principio se pierde y el cuerpo no consigue mantener su temperatura y comenzamos a depender de la temperatura ambiental, así como si fuéramos, no sé, cobras o algo. ¿Okay? Y nosotros mantenemos una temperatura, pero
parten gracias a la circulación. Tanto así que cuando una persona tiene mala circulación, tiene frialdad, ¿no? O sea, si alguien tiene mala circulación en las piernas, te tocan las piernas frías, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguiendo la lógica, si yo me deshidrato grave, voy a tener mi temperatura disminuida, voy a tener frialdad y voy a tener frío además. Y eso también que quiere decir que cuando una persona está deshidratada, la tengo que abrigar. Cuando yo pierdo agua o sangre, al cuerpo le da igual. Lo que está perdiendo es volumen. Y eso es lo que te mata, la pérdida de volumen. ¿No ves? Cuando una persona, por ejemplo, pierde sangre, no es que se le da sangre de entrada, se le da agua y sal, ¿no? Líquido. Y eso es lo que le salva la vida. Ya cuando es insustentable, digamos, o no responde, ahí se entra con sangre, ¿no? Generalmente en la tercera o cuarta. Ok, entonces temperatura va. ¿Qué más? Piel, mucosa, pliegue, ojo, fontanela, orina, temperatura. Algo más fácil, ¿no? Alguien dice, María Isabel Orellana, la presión arterial. ¿Qué con la presión? Porque no tengo más pizarra aquí. Presión arterial. Bueno, Le voy a poner un asterisco también. no es con la temperatura igual. ¿Ah? No es como la presión arterial, la cantidad de sangre que está bombeando. Claro. O sea, sí, o sea, el mismo principio, ¿no? O sea, la presión arterial va a depender de dos cosas así a grandes rasgos, ¿no? Grandes rasgos. Va a depender del estado vasomotor, o sea, de la contracción del vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo disminuye su calibre, o sea, aumenta la tonicidad del músculo liso del vaso sanguíneo, entonces yo voy a tener menos área de superficie y eso me va a ejercer mayor fuerza por una superficie disminuida, aumenta la presión. Eso lo vamos a ver en cardiovascular, pero dale que cuando el vaso cierra, aumenta mi presión. Y cuando el vaso sanguíneo abre su calibre, disminuye la presión. Entonces, parte de la presión sanguínea arterial va a depender del estado de relajación del vaso sanguíneo. Pero otra gran parte va a depender de la misma presión hidrostática del líquido. Yo tengo que tener volumen adentro. Si no tengo volumen, ¿cómo el vaso sanguíneo va a comenzar a hacer esto? Pero si no tengo agua, no tengo volumen, no tengo sangre, ¿qué va a pasa nada? La presión arterial entonces va a depender de la cantidad de volemia, ¿no? De volumen. Yo le pongo un asterisco porque es un signo tardío. De hecho, cuando una persona se deshidrata grave, en algún punto la presión arterial va a bajar, va a descender la presión. Pero eso ocurre en estadios muy tardíos. O sea que yo no tengo que esperar a que la presión arterial baje para decir, pucha, estaba deshidratado. Hay algo que aparece antes y es más aconsejable, antes de la presión arterial, antes de que saquen el manguito y toda la cosa. ¿Qué le podemos hacer con 3 dedos? Ese es más, o sea, yo digo hasta más importante, porque ese va a ser el primer parámetro que va a alterarse. Cuando yo me deshidrato y el cuerpo percibe un cambio en el volumen de las arterias, lo primero que va a hacer es decir al corazón que tienes que contraerte más rápido. Así que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar las pulsaciones por minuto, y eso es lo primero que yo voy a percibir cuando hay un cambio, digamos, en el volumen. El llenado capilar también podría. Llenado capilar me gusta. Llenado capilar. ¿Qué es llenado capilar? ¿Cómo se mide? ¿Qué onda? Eso, ¿no? Llenado capilar básicamente es la sangre, la microcirculación, ¿no? Está llegando hasta la última célula, ¿no? Y para que llegue a la última célula yo tengo que tener una presión efectiva, ¿no? Potente. Y eso lo voy a medir a través de dos. Bueno, hay varias escuelas, ¿no? Pero la más fácil creo que es con la uñita, ¿no? ¿Qué se llama? Ay, no sé. En algo. El llenado capilar, básicamente, lo que se va a hacer es agarran la uñita, ¿no ves? La presionan. Vieron que la uñita es rosadita, ¿no? La van a presionar hasta que esté blanca, así, ¿no? La van a presionar hasta que esté blanca y luego en un momento inesperado la sueltan y se ponen a contar los segundos que toma en que otra vez vuelva a los rosaditos. Generalmente esto tiene que pasar en menos de 2 segundos, incluso lo mismo que la piel, casi automático, ¿no ven? Ahora, cuando yo tengo más de 2 segundos, entonces yo digo un llenado capilar lento, más de 2 segundos. Y eso también merece otro asterisco porque eso aparece tardíamente y es grave, muy grave. ¿Okay? Cuando yo tengo llenado capilar ya, digamos, lento, significa que la presión
insustentable hasta la última célula. O sea, no estoy consiguiendo mantener esa presión media eficiente para que llegue la alimentación hasta la última célula y los tejidos van a comenzar a morir en algún punto, ¿no? Entonces, el llenado capilar es súper importante. El color, la frecuencia y la forma de las heces. Oye, la SFK, qué interesante. A ver, ¿por qué? Porque creo que había leído cuando hay un tema de deshidratación, la heces cambia de color a un tono más verdoso. Dale, oye, sí. Lo voy a poner junto con el edema. Porque está interesante. Mira, Ignacio me dice así, las heces cambian de forma, cambian de color, cambian de consistencia, ¿no ves? Pero al final, yo digo, va a depender, bueno, de muchos factores. Me sirve, pero hay un pequeño problema. Y el problema es este. Yo voy a evaluar las heces del paciente. Bueno, el paciente tiene que hacer lo suyo, ¿no ves? Y yo estoy ahí en la consulta y voy a decir, bueno, tengo que examinar tu heces, dale, anda al baño. Y me voy a poner a esperar a ver que haga lo suyo. Claro, entonces es una cuestión de tiempo. No iba a ser muy gráfico, muy nada que ver. Pero va a ser una cuestión de tiempo, de que la heces no me va a servir mucho en ese rato. Y capaz si yo llego, por ejemplo, al bebé me sirve, porque el bebé, no, ya te digo, cada rato, ¿no? Entonces, muy probablemente le saco el pañal y va a haber una sorpresa ahí, ¿no? Entonces me va a servir, Pero también depende de muchas cosas, porque va a depender del estado gastrointestinal, del tránsito, del movimiento, de muchas cosas. Entonces, ese lo voy a poner junto con edema, porque sí me ayuda a pensar en las causas de deshidratación, pero no tanto en el estado. Las heces fecales me pueden ayudar a entender qué es lo que está causando. Si la veo verde, por ejemplo, las heces fecales tienen que tener cierta pigmentación. Si la veo verde, es que el tránsito está aumentado y está teniendo un peristaltismo bárbaro. Más o menos. Pero ¿qué más? La heces está bonito. ¿Pero qué más? Bueno, ya hablamos de presión, pulso, llenado capilar. Creo que ya está todo. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria sería lo siguiente. Pero ya está. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a clasificar mi deshidratación? ¿Y la oxigenación? La oxigenación también, ya, lo voy a poner así intermediario. Saturación de oxígeno. Ahora, la saturación es tramposa, ¿sabes? Pasa que la saturación hay que manejarla con mucho criterio, mucho cuidado. La saturación de oxígeno es esta cosita que ponemos en el dedito así. Ahora, la maquinita funciona así, ella dispara un láser, el láser tiene que pegarle a un eritrocito, el láser vuelve la luz, y conforme si el eritrocito está cargado de hemoglobina, va a reflejar una luz más roja, y si está con menos oxígeno, menos roja, y así va a estimar la concentración de saturación. Ahora, ¿se acuerdan que los capilares son unos vasos pequeñitos y hace con que los eritrocitos pasen uno por uno? Yo tengo que pasar uno por uno, me da la luz, gracias, y me voy, y así va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que depende mucho del calibre del vaso y del tiempo en que el eritrocito consigue pasar a la luz. Cuando yo tengo estados de vasoconstricción, cuando el vaso se cierra y el eritrocito demora más tiempo en pasar, allá me va a salir como una saturación normal. Entonces yo puedo tener un paciente gravísimo en shock con saturación de 99%. Entonces ahí tengo que tener mucho criterio para confiar en la saturación. Pacientes, por ejemplo, que estén fríos, cuando estén con vasoconstricción en general, en shock y demás, la saturación va a tener menos información, ¿no? Menos información que comparado con un paciente tan normal y yo digo, está saturando mal y demás. De todas formas se toma en cuenta, ¿no? Pero hay que tener cuidado por ese motivo, ¿no? ¿Ok? Es más o menos así. Saturación, siempre hay que utilizar otros parámetros. Por ejemplo, si yo tengo un pulso aumentado, frecuencia respiratoria aumentada y una saturación disminuida, ahí sí confío, está desaturando, ¿vale? Pero si está bien, no tiene ya ninguna importancia, voy a confiar más en el pulso, en la frecuencia, en la presión. Ok, ¿qué más? Creo que eso es todo, ¿no? A ver, entonces ahora nos toca clasificarlo. ¿Cómo se clasifica la deshidratación? Es básicamente así, mira. Antes se clasificaba en leve, moderada, grave, como muchas cosas en medicina, leve, moderada, grave. Hoy en día
¿qué pasa? Que a veces el paciente le decía, oye, estás deshidratado leve. Igual aplicamos los sueros y no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es, en la practicidad que se puede, no sobre medicamentar, no sobre tratar a los pacientes que no lo necesitan tanto, ¿okay? Entonces, esa deshidratación leve hoy en día ya no existe y se toma como que el paciente no tiene signos de deshidratación. Entonces, por ejemplo, si él tiene piel y mucosas húmedas o no se ve sequedad, ¿no? Pliegue ausente, ojos, digamos que alguien lo vio hundidito, ¿vale? Sin mucha importancia, ¿no? Porque los ojos se te pueden hundir por un montón de cosas, ¿no? Oye, pasaste una noche estudiando, lo vas a venir mañana con el oftalmo, no necesariamente estás hidratado, ¿no? Orina. Entonces, cuando está todo normal, yo digo así, sin signos de deshidratación. ¿Qué pasa si yo tuviera ojo hundido, estoy orinando poco, pulso aumentado, llenado capilar normal, presión arterial normal? Lo que está en asterisco es lo que yo espero de que esté normal. O sea, yo puedo tener pliegue ausente, presión normal, llenado capilar normal, pero el pulso está aumentado y tengo los ojos hundidos y tengo piel seca, estoy deshidratado. Entonces, yo tengo 3 signos de estos que hemos visto o más, estoy deshidratado. ¿Ok? Entonces ahí te colocan con algún signo de deshidratación, con signos de deshidratación. ¿Qué significa? Que está, oye, faltó evaluar algo. Que es importantísimo, que casi no lo ponemos. Lo voy a poner bien grandote para que no nos olvidemos. ¿Ah, aquí? ¿Qué está faltando? ¿Estado de qué? ¿Estado de? Estado de conciencia. Ahora, aquí hay una polémica de las más grandes de medicina, que ya les cuento, ¿no? Pero de conciencia, por si acaso, se puede escribir con C o con SC. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa un poco más así, hasta más filosófica, ¿no? Pero conciencia, cuando escrita con S, o mejor dicho, cuando escrita con C solamente, esa significa como el estado de alerta que yo tengo, o sea, el estado de que yo tengo de percibir el medio externo y poder interactuar con él, algo así, ¿no? Esa es la conciencia del ser humano. Cuando yo escribo con S, es una cosa más espiritual, más de la moral, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de esto, ¿no? Yo tomo conciencia. Entonces, esa es la diferencia, hay algunos que son quisquillosos con eso, ¿vale? Entonces, el estado de conciencia, aquí lo que quiero ver es la capacidad de responder a los estímulos externos, ¿no ven? Porque resulta de que si yo estoy muy grave, estoy deshidratado grave, allá lo voy a notar también. El estado de conciencia, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a deprimir mi paciente, ¿no? Voy a comenzar a entrar en depresión. Entonces, el estado de conciencia, si yo no tengo deshidratación, estoy normal, puedo responder. Si estoy deshidratado, voy a responder mal. ¿En qué sentido? Lo que más se ve y lo que está en los libros así clásicamente es que hay cierta irritación. Cuando algo perturba tus condiciones fisiológicas y no estás cómodo, hay una irritación del ser humano. Así como cuando no comes y te vas a poner de mal humor. Si estás deshidratado y vas a tener mal humor también. ¿Ok? Y si estás deshidratado grave, ¿cómo está la conciencia? Ese, digamos. Bueno, me sirve. Está loco. Está sin conciencia, ¿no? O sea, la conciencia la perdió. ¿Cómo evalúo la conciencia? Esa sería la más correcta, diré, ¿no? La escala de coma de Glasgow, ¿no? Hoy inventada hace más de mucho tiempo, pero se sigue usando y esa es la mejor. Pero hasta que lleguemos a la escala de Glasgow, que es un poco, ¿no? Lleva tiempo. ¿Cómo yo puedo saber así la conciencia rápidamente si está perturbado? Le vamos a hacer 3 preguntas. Nombre. Nombre. Y fecha. Eso, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Qué día es hoy? Ahí lo que se quiere saber es si estoy orientado. O sea, eso no es conciencia, mi mejor orientación, pero sirve para fines prácticos. Entonces, a ver, estoy orientado en persona, en tiempo y en lugar. Yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Ignacio. Dale. ¿Qué día es hoy? Es viernes. Ajá. ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa. Ah, no. Entonces, responde una mal y está desorientado. ¿Vale? Y eso es grave. ¿Ok? Y junto con esto,
lo que yo voy a tratar de saber es si el paciente tiene sed. Hay una B. ¿Salió? Una doble Si D. tiene sed, o sea, es una pregunta tonta parece, pero yo tengo que decirle, oye, ¿usted tiene sed? ¿No? ¿Por qué? Porque una persona que no está deshidratada te va a decir así como me, digamos, ¿no? O sea, le vas a ofrecer un vaso de agua, préstame esto, así como que, oye, te ofrezco un vaso de agua. No está deshidratado, me va a decir, gracias doctor, déjalo ahí, gracias. Y me va a mirar rarito, así como que, ¿qué me está queriendo dar? ¿No? Digo, ahora, si está deshidratado y yo te ofrezco agua, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Le va a meter, pero así, mira. ¿Alguna vez se han deshidratado? No grave, pero Pero no sé, en esta época, sí, no quiero hacer chistes por carnavalesco, pero más o menos, ¿no? ¿No ves? ¿Y qué han hecho al llegar a casa? Después me hacen stickers. el bidón de 20 litros. Sí, claro que después aparezco ahí con algún sticker. No le vaya a salir otra cosa. No, después me ponen una berenjena. Queda espectacular. Bueno, en fin. ¿Y qué pasa si estoy grave? Le ofrezco agua, no la va a tomar. O sea, la va a rechazar o no va a conseguir tomar. Entonces eso me puede ayudar también a estimar los grados de hidratación. ¿Eso es por la ADH o por qué se da? ¿Por qué por eso de que rechaza el agua? Está tan grave por los vasos circulatorios, es decir, literalmente shock, porque ya no tiene el volumen suficiente. Entonces lo que va a pasar es que va a hacer tanta vasoconstricción para mantener de alguna forma la presión arterial, porque si no hay volumen, ya venimos de la presión arterial se mantiene con volumen o con el vaso. Si no tengo volumen, en algún punto el cuerpo va a poder hacer vasoconstricción. La adrenalina, no la adrenalina. Pero esa vasoconstricción va a llegar a tal punto donde va a comenzar a no llegar de sangre a los tejidos, como por ejemplo el riñón, que va a sangrar, y al intestino, que va a dejar de tener hambre y sed. Entonces, en los estados casi terminales, vos ofreces comida, ofreces agua y No puede tomarlo por... no lo puedes, porque vos ofreces agua y no lo va a poder ni siquiera. Ahí, solamente en ese caso, la hidratación es en vena. Ahí recién es en vena. Bueno, claro que sabemos que no pasa tan a menudo, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa frecuentemente? Que vas al hospital y sí o sí te ponen sí o sí en vena. Pero en realidad lo que debería pasar es que cuando estoy deshidratado grave, recién va la hidratación en vena, ¿no? Y el resto, siempre oral, siempre preferir la vía oral porque es la más... ¿cómo es la cosa? Bueno, morirte y parar, ¿no? O sea, y seguro, ¿no? Porque cuando te colocan la aguja, ¿no? Oye, cualquier cosa puede pasar. Y si no tienen la asepsia antisepsia necesaria, te pueden causar una infección, te pueden reventar la vena, te pueden hacer... Es siempre preferible por vía oral. Si el paciente consigue tomar, vía oral. Si no consigue, le metemos por vena. ¿Qué? ¿No hay otra forma de meterle líquido al cuerpo que no sea venosa y oral? Hay hueso. Intraóseo. ¿Y como con una aguja? Ajá. Eso es mejor en niños. Y mira qué espectacular esto. Les va a servir, mira. En adulto, los tres principales. Oral, obviamente. Si no puede oral, va venosa. Y si no puede venosa, recién piensa en la intraósea. En el niño, es tan fácil el niño de absorber por la vía intraósea que es oral. Si no pudiera hacer intraósea, está de segundo lugar. Si puede hacer intraósea, y después viene venosa. Y después viene venosa central, ¿no? Entonces, literal van a la tibia, mete aguja, perfora, ¿no ves? Y mete el líquido por ahí. Y se absorbe rapidísimo. Pero ahí está la cosa de que tiene que saberse la técnica, tiene que haber la pistolita y toda la cosa. En la guerra funciona bastante, ¿no? O sea, en la guerra no hay mucho tiempo para estar ahí metiendo vías y todo eso. Perfora el hueso, vamos. Bien, y si no hay otra forma de meter el líquido, ya no conozco, y sería aventurarme en lo desconocido, pero estoy seguro de que hay otra vía que también puede absorber. Si se absorbe alimento de que medicamento absorbe otra cosa, pero mejor no tocar ese tema, que si no entro en polémica. Entonces venía así, oral, vía periférica, venosa central, intraósea.
¿Ok? ¿También? Ah, se refería. Sí, no, pero la otra es muy potente. Pasa que esa otra vía se utiliza para colocar medicamentos y se absorben mejor que los oral. Sí. Mejor que los oral. Se usa, en los niños se usa bastante, pero después es incómodo, entonces ya no se usa. En fin, por acá estamos bien. Sí, bueno. Las prioridades serían oral siempre. Si no consiguen tomar oral, de hacer vía, incluso si no consiguen tomar oral, yo lo que se puede sondear, hacer una sonda gastroesofágica, nasogástrica, y meterle líquido por la nariz. No, a los niños les funciona bastante bien, sus padres, ¿no? Si no lo toman, se van a meter por la nariz, pero es literal. Si no consigue oral, vena periférica. Si no consigue vena periférica, porque hay que meterle tanta cantidad de líquido, vena central, pero los niños se pueden reemplazar por vena vamos en el hueso y se absorbe ¿Están bien? ¿Hasta ahí? Marita ya. Ok, te preguntas hasta acá. Entonces, ¿cómo se lo clasifica? Dijimos, sin signo, con signo y grave. Los que están con asterisco, y pienso en grave, ¿no? O sea, si un paciente tiene depresión del estado de conciencia, si tiene signo del pliegue, si tiene presión arterial baja o llenado capilar lento, y a esos yo les tengo que hidratar urgentemente, rápido. Faltó uno aquí que solamente se ve en niños, ya que hablamos de Fontanella. En los niños es muy útil evaluar las lágrimas. El adulto no tanto, porque a veces ahí puede que no lloren, pero los niños van a llorar. Y resulta de que hay condiciones en donde van a llorar, pero no sale lágrima ninguna. Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar? Otra vez no quiero entrar en chistes post-carnaval, pero a ver, ¿qué pasa si lloras y no sale una lágrima? O sea, o es un cocodrilo, o es un niño que está deshidratado. ¿No ves? No, menos así. Si el niño llora sin lágrimas, es grave. ¿Ok? Grave. Yo así como que no se va. Estás haciendo. No. En ese contexto, creo que tienes que ajustar más cositas, pero si llora sin lágrimas, es muy grave. Ok, el niño mejor que la manito le hace este control. Fisiológico de entrada, digamos, en laboratorio, que aparezca el laboratorio, una hora, y si cambia el sol y a correr. Pero ahí es interesante que en este caso pidas ionograma, sodio, potasio, dependiendo del caso. Digamos, si vos sospecharías, por ejemplo, que está con una diarrea sumamente grave, que se tiene si sospechas de este trastorno se va a hacer la tiene. Vas viendo que el estudio, digamos, tiene que pedirlo, pero saber qué es lo que quiere encontrar. Pero hay que contestar.
como te digo, o sea, cuando subes los leucocitos, a veces sube más, pero haciendo más nada que Dice que ya lo veo. Hay de 0,7. Pero quiero más. O sea, quiero así de grueso. No me gusta así ahí. Siento que se rompe la cuando es frío. Y después lo hago no queda así. Me gusta como que se vea más así. Quiero más eso, pero no como cada un 0,7 cuesta aquí. 7. Ignacio, ¿qué te pasó? Recién me di cuenta. Gimnasio. ¿Tendinite? ¿Ah? ¿Tendinite? No. Algo lo umbilicales creo, pero no sé. Dale, cuéntame. En una acidosis metabólica, ¿cómo se comporta la hidratación? Tienes que hidratar, pero ahí, por ejemplo, se suele usar Ringer lactato, ¿no? Porque Ringer lactato con un sodio un poquito más bajo, pero que tiene lactato, que el cuerpo lo va a convertir en bicarbonato. Pero es lo mismo, o sea, son dos cosas que manejas diferentes. O sea, la hidratación, por un lado, cuánto tiene de pérdidas con lo basal, se lo das, y luego manejas el pH. Generalmente, si tienes acidosis metabólica, por ejemplo, tienes una diarrea gravísima y desarrollas una acidosis metabólica, muchas veces la acidosis responde a la hidratación. Entonces vos hidratas primero y ves su pH. Si la mayoría de los casos, no sé, más del 80%, vos lo hidratas y la acidosis metabólica desaparece por sí sola, porque la acidosis metabólica es consecuencia de la deshidratación. Entonces, generalmente pasa eso. Y ya si hay que tratar la acidosis, voy a tratar, pero es muy raro. O sea, muy rara vez hoy en día se entra con bicarbonato o cosas así. Antes se hacía eso, ¿no? Pasa que se provocaba mucha presión intracraniana y sangrado, cosas raras, ¿no? Entonces, ya no sé. Hoy en día, así para no pelarle, acidosis metabólica, vos vas hidratos con Ringer lactato y vas manejando la causa. Entonces, si es una infección, con antibióticos, qué sé yo, y ahí vas haciendo gasometrías seriadas cada 3 horas, 6 horas. ¿Y no lo consulta? ¿Ah? El colágeno para tomar cuando no sirve? Cuando no sirve, ¿no? Porque el colágeno te va a descomponer en aminoácidos no esenciales. Ah, ya, claro. Y de ahí el cuerpo no va a poder formar el colágeno con eso. Eso también no entendí nunca, porque claro, por tomar colágeno se deshace y en aminoácidos el cuerpo va a utilizar en lo que tiene que usar, ¿no? Así que no sé cómo funciona mucho esa cosa. Pero ahí lo único que puedo decir es que, digamos, tienes que dar, digamos, si necesitas colágeno, tiene que haber como un requerimiento en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tienes que entrenar o hacer algún deporte, tomas colágeno, pero el cuerpo va a utilizar esos aminoácidos para crear colágeno. Pero en el caso de la déficit de ese tipo de colágeno. Claro, algo así. Pero Si no lo necesitas, yo creo que el cuerpo va a dar un aminoácido, gracias, y te hace cualquier otra cosa. Y de ahí cuándo tomar y cómo, ¿no? De ahí, creo que se debería tomar mejor de noche,
antes de dormir, que sea liofilizado, así, bien liofilizado. De ahí estas cosas de cómo se sintetiza el colágeno, no sé, porque igual se transforma en aminoácidos. Okay. Allá, aquí, ya estamos, ok. Ok, vamos a. Sí. Ahora sí, es que estaba muy allá. Ya.